Bienvenidos a esta cápsula, la primera, espero que de muchas, en la que vamos a tratar de fijar ciertas nociones, ciertos conceptos que hemos estado trabajando a lo largo de nuestra primera unidad, ¿no? Como ustedes saben, en esta ocasión hemos estado analizando la obra de Sexto Empírico, los esbozos pirrónicos, y bueno, me gustaría en alguna medida poder ayudarles para que su lectura de este texto sea más provechosa. En ese sentido, digamos, ¿no? Me gustaría, como ya les he dicho, mostrarles una breve presentación con el fin de que algunas ideas centrales nos queden de mejor manera. Bueno, aquí les ofrezco una especie de genealogía, una especie de historia de este pirronismo, que digamos, esta filosofía asociada a este filósofo ágrafo, Pirrón de Elis, ¿no? Que bueno, junto con su discípulo Timón de Filoente, serían en los tiempos de Platón, digámoslo así, la dupla, digamos, con la que se originaría este movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que buscaban? Es difícil saberlo, es un poco difícil debido a que no hay ningún testimonio, digámoslo así, de pluma propia del propio Pirrón, ni tampoco hay obra de Timón. Recuerden que esta genealogía es sugerida por el propio Eusebio de Cesarea, un escritor cristiano del siglo III, me parece, o cuarto, me parece que en realidad es del siglo IV, que escribe en una obra llamada La Preparación Evangélica, su especie de genealogía, ¿no? Y bueno, después de ellos aparece esta dupla formada por Arcesilao y por Carneades, en un momento, digamos, ¿no? Como una especie de laguna entre el pirronismo, digámoslo así, en su versión clásica, en su versión originaria, y Anaesidemo, ¿no? Que digamos que va a ser uno también de los continuadores de este camino, ¿no? Entonces, en esta laguna, generalmente en este periodo que parece tener un hueco, aparece la figura de Arcesilao. Y ustedes recordarán que, como hemos visto en las lecturas pasadas de San Agustín y de Cicerón, Arcesilao representaría el punto de vista del relativismo, una especie de postura escéptica surgida a partir de no el probabilismo, ese está asociado con Carneades, sino una perspectiva relativista, ¿no? Respecto a nuestros conocimientos. Entonces, bueno, ahí aparece Arcesilao, y después tenemos esta figura ya más cercana a la época común, a los inicios de la época común, ¿no? Que es Anesidemo o Enesidemo, al que, según el propio Sexto Empírico, se le debe, digámoslo así, la primera formulación de los tropos, así llamados, ¿no? Anaesidemo propondrá algunos 10 tropos que de pronto ustedes van a encontrar en la obra de Sexto Empírico, las hipótesis o los esbozos pirrónicos, ¿no? Así se llama esta obra. Entonces, es muy importante Enesidemo, y justo aquí, entre Anesidemo y Sexto Empírico, aparece justamente la figura de Agripa,
del que desgraciadamente no sabemos muchas cosas, salvo que probablemente vivió en el siglo I de la era común o después de Cristo, que digamos, ¿no? Y bueno, tenemos noticia de Agripa gracias a Sexto Empírico, digamos, no lo consigna, no lo señala, como uno de los escépticos más nuevos, ¿no? De pronto, ustedes lo van a ver cuando exploren esa sección en la que aparecen los 3 tropos que ahora vamos a dedicar. En realidad son 5 tropos nuevos, según Sexto Empírico, y se le achacan a Agripa, ¿no? Entonces, bueno, justamente de él, de Agripa, fue muy difícil encontrar alguna imagen. Ni siquiera eso podemos obtener, ¿no? Es tan poco lo que se sabe de él que ni siquiera tenemos un perfil o una imagen que podamos representarnos, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente la figura que nosotros estamos analizando ahora, que es justamente Sexto Empírico, ¿no? Del que hemos hablado ya acerca de su vida, su obra, etcétera. Pero justamente Agripa, ¿no? A pesar de no ser, digámoslo así, un filósofo del que se tengan más informaciones, ¿no? Agripa mismo construye unos tropos para la suspensión del juicio que, de acuerdo con Sexto Empírico, son estos, ¿no? Ya los habíamos platicado. El tropo del desacuerdo, ¿no? Es decir, de pronto se introduce en esta búsqueda, acuérdense, por el conocimiento, por la verdad, se establece que, bueno, existen desacuerdos entre los sabios, pero también hay desacuerdo, los filósofos, filósofas, pero también hay desacuerdo no solo entre los sabios, sino en la gente común y corriente, en la vida cotidiana también, en la experiencia más inmediata. También ahí hay desacuerdos, ¿no? Entonces, ese es un tropo con el que generalmente se inicia la discusión acerca de no dogmatizar o para llevarnos a no juzgar o a suspender el juicio, se comienza con ese tropo. Y luego aparece otro tropo también que es interesante, que es el tropo de la relatividad, ¿no? Ya de alguna manera lo habíamos analizado, ¿no? Y habíamos visto que en el análisis del conocimiento hay una especie de relación, parece ser, ¿no? Entre dos elementos, por un lado, el sujeto cognoscente, es decir, aquel que busca conocer, y por otro lado, aquel objeto que se pretende conocer o el objeto del conocimiento, ¿no? Uno es el sujeto del conocimiento y otro es el objeto del conocimiento. Entonces, ya lo habíamos platicado, ¿no? Puede existir, digámoslo así, una infinidad de, digámoslo así, no, tal vez no una infinidad, pero puede existir una gran cantidad de, de datos, de informaciones, ¿no? Que varíen dependiendo de los sujetos o dependiendo de la naturaleza misma de los objetos. Y además, no solo el conocimiento es relativo, porque la constitución de cada uno de los sujetos puede que sea diferente, sino porque también la constitución de los objetos, pues digámoslo así, puede ser que no sea algo estático,
que sea siempre cambiante, etcétera, ¿no? Entonces también puede existir una gran cantidad de, digámoslo así, desacuerdos, ¿no? A partir de este relativismo, y eso, digamos, nos llevaría a la suspensión del juicio, pero, digámosle aquí, lo que más nos interesa, incluso la propia lectura del sexto empírico, le va a poner un peso más importante a los tres siguientes tropos. El tropo de la progresión al infinito en la cadena de justificación, el tropo de dogmatismo o por hipótesis, y el último tropo, que es el tropo del dialelo o la circularidad viciosa. Estos tres van a formar lo que comúnmente se llama el trilema de Agripa. ¿Ok? Este trilema de Agripa ha tenido varias formulaciones a lo largo de la historia de la filosofía, ¿no? De pronto, también se conoce como el trilema de Münchhausen. El varón de Münchhausen, ya lo hemos platicado, es este individuo, pues muy chabacano, que bueno, generalmente muestra su torpeza, etcétera, en las historias populares alemanas, en fin, ¿no? Y bueno, esa formulación que se llamaría el trilema de Münchhausen es un poco más reciente, ¿no? Se debe a, o me parece, un filósofo que se apellida Fries, ¿no? O Fries, Herbert Fries, o Fries, ¿no? Y que lo formula en el contexto de la metodología científica, lo que se conoce también como epistemología, ¿no? Que es ese estudio acerca de la metodología de las ciencias, ¿no? Y bueno, ahí hay un filósofo más contemporáneo que se llama Karl Popper, que de cierta manera reformula este trilema de Münchhausen, ¿no? Así llamado, y trata de dar algunas respuestas. Muy bien, hay toda una historia acerca del trilema, ¿no? Y no son iguales, incluso también no es igual el trilema de Münchhausen que el trilema de Agripa, que digamos, aunque están formulados bajo los mismos caminos, los mismos tropoi, ¿no? Las mismas maneras de conducirnos, ¿no? La misma senda. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco cuál es la estructura de estos caminos, de estas sendas, ¿no? De esta conducción hacia, digámoslo así, escéptica, perdón, para llegar a la suspensión del juicio. Entonces, recordemos, ¿no? Aquí yo les he ofrecido este análisis, eh, digamos, en cierta medida pretende ser formal, en cierta medida, ¿no? Y bueno, piénselo un poco como dos premisas y una conclusión, ¿no? Es decir, es una estructura argumentativa. Relativamente formal, ¿no? Relativamente. Entonces, veamos la primera, digámoslo así, premisa escéptica. La primera premisa de esta estructura argumentativa a la que vamos a llamar tropos es, si X, en donde X es cualquier objeto o es el objeto de conocimiento, es F por naturaleza, entonces X parece de manera irrestricta a todos los sujetos como F.
A esta premisa la voy a llamar premisa metafísica, porque se introduce la noción de que hay algo que es por naturaleza, algo que es en sí, ¿no? Vamos a tratar de quitar esta estructura semiformal y vamos a ponerle, por ejemplo, un caso. Si el vaso que tengo frente a mí es anaranjado por naturaleza, entonces cualquiera que lo vea, a todos les va a parecer anaranjado. ¿Ok? Esa es la primera premisa. Es una premisa que, digamos, se puede entender de cierta forma sencilla, ¿no? Pero fíjense, más allá del ejemplo, la estructura de la premisa. Si ustedes lo ven bien, hay un condicional. Si tal cosa, entonces tal otra. ¿No? Fíjense, la primera premisa es condicional. Es una implicación, ¿no? En cierto sentido. Si P, entonces Q. Entonces, eso, fíjense, ¿no? Tienen que ser muy vivos a la hora de leer, digamos, la estructura de los argumentos, ¿no? Porque este pretende ser uno de ellos. Entonces, veamos ahora la segunda premisa escéptica. ¿Qué nos dice la segunda premisa? Que X no aparece como F de manera irrestricta a todos los sujetos, pues, y doy el tropo de relatividad. La constitución de los sujetos, la distinta configuración de ellos, pues causa que tengan impresiones distintas. Vamos a ponerlo con mi ejemplo. X, el vaso que tengo frente a mí, no aparece como anaranjado a todos. Y eso tiene que ver con que tal vez alguno esté enfermo, tenga icterismo, es una enfermedad que hace que veas amarillas las cosas, etcétera, ¿no? O tal vez tenga alguna otra, digámoslo así, peculiaridad, ¿no? Puede que sus conos y bastoncitos, que son estas células, ¿no? Del ojo que te permiten captar, pues no se hayan desarrollado, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que es daltónico, por ejemplo. Entonces, pues esto que lo veo yo anaranjado, él o ella lo ve, digámoslo así, verde. Esta premisa es una premisa que yo llamo epistémica, porque aquí se introduce una noción del conocimiento. Pero fíjense, si tratamos otra vez de pensar en la estructura de esta segunda premisa, verán ustedes que 2E, en realidad, la primera parte de la premisa, X no aparece como F de manera irrestricta a todos los sujetos, no es otra cosa sino la negación del consecuente de la primera premisa. X parece de manera irrestricta a todos los sujetos como F.
Por lo tanto, en este modus tollens, así es la estructura argumentativa, modus tollens. Si P, entonces Q, primera premisa. Segunda premisa, no Q. Por lo tanto, no P. Este razonamiento, ustedes lo saben, es válido en términos de estructura lógica formal. Tiene ese nombre, modus tollens. Por lo tanto, la conclusión escéptica es que X no es F por naturaleza. Es decir, mi vaso no es anaranjado por naturaleza. O en sí mismo no es anaranjado. Y se va más allá. Mediante lo que a nosotros nos parece, no podemos conocer la naturaleza intrínseca de los objetos. Esta segunda parte de la conclusión es muy importante. Yo no puedo pasar del me parece que son las cosas a la sí son las cosas. Yo no puedo hacer ese tránsito del parecer al ser, ¿se acuerdan? Esta brecha, este gap lógico. Esa parte de la conclusión es muy importante. Tómenla en cuenta. Porque, aunque la conclusión escéptica de Agripa pueda reconocer que en realidad sí, las cosas pueden ser como a nosotros nos parezca. Pero no podemos conocer cuáles son esas cosas que a nosotros nos parecen que reflejan realmente la estructura de la realidad. El problema consiste justamente en que no podemos saber cuáles son las apariencias que nos dan una información real sobre la naturaleza de las cosas. Y en este punto aparece justamente para nosotros como epistemólogos, como epistemólogas, una agenda que llevar adelante, ¿no? Un proyecto que tener. En cualquier teoría del conocimiento que tengamos, positiva, porque digamos, el escéptico, ya lo están viendo, él de pronto no nos da una visión sobre el conocimiento, ¿no? Pero tenemos que establecer realmente cuáles son los criterios, ¿no? De forma clara, que nos permiten discernir entre apariencias, entre creencias verdaderas, entre creencias falsas, ¿no? Entre cosas que no son todavía conocimiento, ¿no? Es decir, establecer el estatus epistémico de las creencias. Lo que nos permite distinguir me parece que una cosa es así, a las cosas son así. Hacer ese tránsito del parecer ser al ser. Esta estructura argumental aparece en las tres versiones o en estos tres tropos que configuran la regresión que configuran el trilema de Agripa. Y aquí he tomado una cita del libro Esbozos Pirrónicos en la que Sexto nos da su definición de regresión al infinito. Cito:
Según el modo derivado de la disputa, nos encontramos con que la disensión indecible sobre el tema propuesto se ha producido tanto en la vida ordinaria como entre los filósofos. Ahí está el tropo del disenso. Por eso no podemos elegir ni descartar nada. Y terminamos con suspensión del juicio. En el modo que se deriva de la regresión infinita, decimos que lo que se presenta como fuente de convicción de la materia propuesta en sí necesita otra fuente, la cual necesita otra. Y así ad infinitum. De modo que no tenemos un punto desde el cual comenzar a establecer nada y se sigue la suspensión del juicio. Es decir, en la cadena de justificación de tus creencias, en la cadena de la justificación de tus conocimientos, aquello que tú propones como fuente de convicción, aquello que tú crees, que tú sabes, que tú conoces, necesita tener un respaldo. Siempre les pongo mi ejemplo, ¿no? El vaso. Pues yo lo veo anaranjado, es anaranjado. Y entonces el escéptico me pregunta, ¿y cómo sabes que es anaranjado? ¿Qué te justifica a ti a decir que este vaso es anaranjado? Es decir, dame una razón que sostenga tu creencia. Dame una justificación. Que en el fondo, si ustedes lo piensan, es la estrategia de la racionalidad, ¿no? No aceptar nada que no esté justificado. No considerar como verdadero nada que no pueda ser demostrado. Esos son, digamos, los criterios de la racionalidad, ¿no? Dar razones. Dar razón de tu creencia, dar razón de tus actos, dar razones de tu comportamiento, etcétera, ¿no? Y eso es preferible, el dar razones, ¿no? Según el punto de vista de la racionalidad. Entonces, claro, cuando yo me preguntan por mis razones para decir, bueno, ¿cómo sabe usted que este vaso es de tal color? Porque lo veo. ¿Y cómo sabe que la vista funciona bien? ¿Qué tal que tiene esta enfermedad hepática de la que hemos hablado, ¿no? Que le hace ver amarillo. ¿O qué tal que no se desarrolla? ¿Cómo sabe? Ah, bueno, porque acabo de ir a hacerme una resonancia magnética y resulta que pues soy la persona más sana de la humanidad, de la historia, de la especie, ¿no? Soy el ser humano más sano que existe. Bueno, ¿y cómo sabe que la resonancia magnética en la que se metió, pues no le miente? Bueno, pues porque no sé, pues aquí lo puedes ver, confío en las ciencias, y pues ahí está el estudio de el médico nuclear, años de estudios, ¿no? ¿Y cómo confía usted que el médico nuclear y la ciencia y todo lo que diga son confiables? Le pudieron haber engañado, ¿no? Y entonces, así al infinito. A necesita ser justificado por B, B necesita ser justificado por C, C necesita ser justificado por D, D necesita ser al infinito. Entonces, si nos vamos en esa cadena de justificación al infinito, no solo sexto empírico, sino también Aristóteles afirma que no tenemos un punto desde el cual comenzar.
Entonces sí, resulta que para algo tan sencillo, tan simple, como para decir que yo conozco o sé o veo que el vaso es anaranjado, tengo que tener una infinidad de conocimientos, de creencias, etcétera. Entonces, pues, ¿cuál es la que justifica a cuál? La creencia esa que yo tengo a lo mejor en que la física nuclear y la medicina nuclear que dieron lugar a esta máquina de la resonancia magnética me permiten justificar. ¿O cuál de todas justifica mi dicho principal? ¿Cuál es el dicho principal? Ni siquiera se sabe. Epogé. Mejor la epogé. Suspender el juicio. Pero es un trilema porque vienen en paquete. Entramos por aquí, en la búsqueda de justificar, de dar razones. Empezamos con la regresión al infinito, pero bueno, pues en algún momento tiene que parar esa regresión al infinito, dice el propio Aristóteles. En algún momento tiene que parar. Y entonces introducimos una hipótesis que también necesita ser probada, pero la damos como si fuera verdadera y que no necesita demostración. Vamos en la cadena de justificaciones al infinito, ¿no? ¿Y cómo sabe usted que sus ojos? ¿Y cómo sabe usted que el médico? ¿Y cómo sabe usted que la ciencia? ¿Y cómo sabe usted? Entonces, como la cadena es tan larga, introduzco. Bueno, porque la ciencia es verdadera. Le creemos a la ciencia. ¿Y cómo sabes? No, pues ya, porque es verdadera. Se pretende que eso se tome como válido sin ninguna prueba. Alguno de esos dichos, ¿no? Fíjense lo que dice Sexto. Cito. Tenemos el modo de hipótesis o el dogmatismo, cuando el dogmático, rechazados ad infinitum, parten de algo que no establecen, sino que pretenden asumir simplemente y sin prueba en virtud de una concesión, un postulado presupuesto. Entonces, también ese dogmatismo es en términos no solo del propio escepticismo, sino en términos de la racionalidad. Es algo malo ser dogmático. Introducir hipótesis en tus razonamientos que nunca justificas. Eso es muy malo para alguien que, digamos, pretende ser racional, porque pues el chiste de lo racional es que todo lo tengas que demostrar. Todo lo que tú aceptes, lo vas a aceptar siempre y cuando puedas criticarlo, demostrarlo, dar una razón. Si no, no. Eso nos dice la racionalidad. Entonces, vean, la salida del dogmatismo tampoco es una salida. Por eso es trilema, porque el primer cuerno, la primera vía, pues nos lleva a una cosa que es muy mala también para la propia racionalidad, ¿no? Suspender el juicio. No lo queramos suspender, entonces introduzcamos una hipótesis así, sacada sin pruebas, y cualquiera, no nada más el escéptico, cualquiera que tenga 2 milímetros de racionalidad te va a decir, yo no voy a aceptar algo de lo que tú no tengas pruebas. ¿Perdón? Entonces, vean, ¿no? Esta salida del dogmatismo, pues también es una falsa salida. Bueno, entonces está bien. Entonces, vamos hacia la tercera. La circularidad, el dialelo, el tercer cuerno del trilema.
como vamos en la cadena de justificaciones al infinito, bueno, ponemos una hipótesis, no. Entonces, en esa cadena de justificaciones vamos a terminar cayendo en una circularidad viciosa en la argumentación. El propio Aristóteles, en sus tratados de lógica, denuncia el círculo vicioso como una falacia, como un argumento incorrecto. El tropo del círculo vicioso, dialelos, así llamados, ocurre cuando lo que debe ser demostrado dentro del tema que se está investigando tiene necesidad de una garantía derivada de lo que se está estudiando. En este caso, no pudiendo tomar ninguna de las dos cosas como la base de la otra, mantenemos en suspenso el juicio sobre ambas. Bueno, como sabe usted que lo que está viendo aquí es anaranjado y doy mi cadena de justificaciones, ¿no? Empieza mi cadena de razonamientos, ¿no? Porque así, porque asado, y entonces al final, en esa, como yo no quiero llegar ni a la regresión al infinito, ni en el dogmatismo, al final, aquello que yo estoy investigando, ¿cómo sabe que sus ojos funcionan? Porque lo veo. Pero claro, lo que estamos criticando es justamente la capacidad visual de sus ojos. Usted no puede utilizar en la demostración aquello mismo que se está presuponiendo que debe ser demostrado. No lo puede usar. Porque usted está dando por válido que la visión funciona cuando justamente lo que se está criticando es que usted no lo sabe. ¿Cómo sabe que funciona su visión? Ay, pues porque veo, estoy viendo. Oiga, pero justo lo que estamos criticando es la capacidad visual. Usted no puede establecer de forma racional que aquello que se está haciendo crítica se considere verdadero previamente y ya. Entonces, no podemos decidir, suspendemos el juicio. Esta filosofía se propone ser una terapéutica moral que lleve a los seres humanos a la serenidad, a la ataraxia. Entre los filósofos llamados por Sexto dogmáticos y los filósofos académicos, no académicos como ahora, académicos, acuérdense, ¿no? Estos del platonismo. El escéptico investiga la verdad y con eso pretende alcanzar la imperturbabilidad. En ese camino de búsqueda, su honestidad intelectual le obliga a suspender el juicio. Gracias a la epoqué, adviene la serenidad como producto de la incesante investigación. No obstante, este proceso escéptico es continuo, pues la epoqué es un estado antinatural de la mente, a la que se le tiene que conducir mediante los tropos, ¿no? Estos tropos hay que emplearlos constantemente, no es que una vez y ya, ¿no? Porque hay que obligar a la mente a llegar a ese estado, que es antinatural, que es la suspensión del juicio. Como conclusión y algunas reflexiones finales. ¿Podrían los escépticos, cuando nos hablan acerca de lo que a ellos les parece, es decir, cuando hacen reportes acerca de sus propias experiencias, ¿puede el escéptico
librarse del compromiso epistemológico de dar una justificación o de hablar en términos de objetos. O sea, cuando el pirrónico dice, ¿no? Porque eso es lo que parece querer hacer, librarse del compromiso que va del a mí me parece al así son las cosas. Wilfrid Sellars, un filósofo norteamericano, dice en El empiricismo y la filosofía de lo mental, o Empiricism and the Philosophy of Mind, que esta clase de enunciados, a X le parece que F es Z, sería como esa clase de reportes pirrónicos, son proposiciones condicionales. Esconden dentro de sí una implicación. No son enunciados simples, atómicos. Expresan una oración subordinada. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una idea central. Bajo ciertas circunstancias, dado ciertas características, a X le parece que F es Z. Y ahí está el condicional. Es un texto bien interesante, este que propone Wilfrid Sellars. Y en el pirronismo, para afirmar verdaderamente que yo veo, que yo me adscribo mis propias experiencias, debemos de conocer el contenido que expresa la experiencia autoadscrita. Muchas gracias.